Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, en esta oportunidad corresponde expresar y, cómo no, reafirmar que la propuesta probatoria, en todo caso, la teoría del caso de absolución planteada al inicio de este juicio por secuestro, seguida contra el ciudadano inocente Ronald Willy Calderón Mercedes, ha sido ampliamente satisfecha y con las mismas pruebas del Ministerio Público se ha generado la duda razonable por la cual, señor magistrados, no pueden llegar ustedes a un convencimiento de culpabilidad. Las razones son las siguientes y todas estriban estrictamente en la insuficiencia probatoria para vincularlo como uno de los partícipes en el secuestro, en el lamentable secuestro del que en vida fue Manuel Rodríguez Cruzado el día 24 de junio del 2022. Nosotros, ya que la contundencia probatoria es incuestionable, no vamos a cuestionar la existencia o no del delito en sí, del secuestro, pero sí vamos a cuestionar y vamos a demostrar dura y fuertemente que la prueba actuada en juicio no es la suficiente, no es la que permite las normas de corte internacional, la constitución política del Perú, las normas ordinarias como el Código Procesal Penal y sobre todo el título preliminar, que todas ellas recogen una garantía fundamental denominada la presunción de inocencia. Y esta presunción, señor magistrado, se encuentra completamente incólume. No ha sido disminuida, menos anulada por la actividad probatoria que ha desplegado esforzadamente el Ministerio Público para vincular a Ronald Willy Calderón Mercedes, supuestamente el alias Chava, como una de las personas que pisaron, que bajaron, que ejecutaron junto a sus coprocesados, algunos coprocesados, y en coordinación, supuestamente, y solamente en términos puramente formales, con el ciudadano denominado Johnson, alias Johnson Pulpo. Señor magistrado, este juicio, que ha sido bastante largo, bastante trabajoso, señor magistrado, y que el día, hace 2 días, el día 28 de enero, la Fiscalía ha expuesto sus alegatos finales. Queda claro, señor magistrado, y debemos hacer memoria, que respecto al secuestro no hay duda alguna. Es más, el acta que ubica el cuerpo del fallecido y secuestrado así lo corrobora. Sin embargo, señor magistrado, tal cual ocurre con mi patrocinado y otros procesados, acusados en este caso, la prueba es donde nosotros vamos a detenernos para poder comprobar que existen dudas sobre lo actuado y que es insuficiente para considerarlo responsable del delito de secuestro. Partiremos por los hechos. ¿Qué señala Fiscalía, señor magistrado? De que antes incluso del 24 de junio del 2022, a partir de un secuestro ejecutado en abril del año 2022, y que, déjeme decir, está en trámite, está en juicio, ni en juicio está todavía, está en etapa intermedia para juicio, del señor Marcos Negreiros, ejecutado en abril del 2022 en La Esperanza. Él es el hijo de una exregidora de la Municipalidad de Esperanza. La Fiscalía señala, y así lo ha sustentado en su acusación, en su alegato inicial y de apertura, de final, que ya desde abril se tenía información de que se estaba planificando el secuestro, o se estaba planificando el secuestro de un hijo de un cambista, del hijo de un exalcalde, y que sobre esta información empezaron a conseguir en primer orden un testigo clave que corroboró, que indicó que efectivamente estos trabajos previos, esa actividad previa desde abril ya se estaban ejecutando, y esto respecto al secuestro del señor Manuel Rodríguez
cruzado, lo corroboran Fiscalía según su imputación con la declaración, con las denuncias policiales por la desaparición primero de este señor, con las denuncias por secuestro ya hechas por la familia de este señor, por las declaraciones hechas por el hijo y la hija de este señor agraviado, y cómo no, en el mes de noviembre del 2022, con el hallazgo del cuerpo en circunstancias que intervienen y liberan a otra persona secuestrada, la llamada señora Nilda Arrascue, o la dueña de las tiendas Tía, un local muy conocido acá en La Libertad, en Trujillo. ¿Y por qué hacemos alusión a esto, señor magistrado? Porque Fiscalía no solamente lo proporcionó, lo planteó como relato fáctico en sus hechos de acusación, y esto lo resaltamos porque existe un principio que obliga a usted, señor magistrado, a emitir decisión sobre los hechos, la calificación y la prueba de la acusación, es decir, tiene que ver correlación entre la acusación y la sentencia, y vamos a tomar una palabra bien enfática que dijo la señora fiscal. Ya había correlación entre este secuestro de Negreiros y el secuestro de la tienda Astía. Con Negreiros porque con la información que obtenían los policías se consiguió el testigo clave, y estos policías, que son 3, empleados por Fiscalía: Fran Ruiz de la Cruz, John Plasencia Olivares, José Ramos Santiesteban, ¿qué fue? Fueron completamente destruidos en su información por la defensa de Willy Calderón Mercedes al ejercer el contrainterrogatorio. Señor magistrado, indica la Fiscalía que el secuestro de Negreiros se vincula porque ya salió la información de un trabajo previo de secuestro, y con estas declaraciones se acreditó. Y se vincula con la liberación de la señora Nilda Arrascue cuando encuentran también el cuerpo del agraviado, en este caso de secuestro denominado secuestro del papá del exalcalde Julcán. ¿Y por qué nosotros damos la razón en la vinculación? Porque, señor magistrado, cuando se sabe del hallazgo o del secuestro, o según la Fiscalía se corrobora la información desde abril, esas personas que fueron detenidas como encargados del cautiverio de la señora Nilda, señor magistrado, ni clara ni forzadamente, en noviembre del 2022, dan información o identifican a mi patrocinado Willy Calderón Mercedes como una persona que ya en abril venía siendo convocada o participaba en las actividades previas al secuestro del 22 de junio. Tampoco mencionan que esta persona se asistió al hotel en La Esperanza junto con Chino, llamado Highlander, y con el Chofo y con las demás personas para planificar el secuestro. Tampoco señalan, señor magistrado, que esta persona, mi patrocinado Willy Ronald Calderón Mercedes, recibió un chaleco, menos que estuvo dentro del vehículo rojo, marca Toyota Hilux, preparado y modificado, el día 24 en que entran a retener a la fuerza al señor y se lo llevan por la urbanización La Rinconada, hasta que se pierden por el canal de la Mochica. Entonces, señor magistrado, hacemos notar esta vinculación de este secuestro previo de abril y el secuestro con la liberación de la señora Nilda para que usted llegue a la conclusión de que la información existente en las actas de denuncias de desaparición, en la acta de denuncia por secuestro, en las declaraciones de las personas que fueron detenidas en noviembre y fueron, según la Fiscalía, las que dieron información del hallazgo del cuerpo del fallecido, señor magistrado, que son la primera fuente de información, no hay mención alguna a mi patrocinado. Estas personas, estas 2 personas detenidas, Jordi Yasmín y el otro señor Villanueva Robles, señor magistrado, que fueron intervenidos por estos 3 policías, y estos 3 policías sometidos al contrainterrogatorio por parte de mi persona en juicio, lo único que hicieron es reconocer que la intervención que hicieron contra estas personas existía, que ellos dieron información respecto a lo señalado de manera genérica, pero ninguno de los policías corroboró que mi patrocinado fue la persona que estuvo previamente en el reglaje, que estuvo previamente en el hotel para ejecutar el plan, y menos aportaron información de cuándo, por ejemplo, fue convocado
dónde se encontraron para ir al lavadero del agraviado, cuándo recibió el chaleco, el arma y cómo es que dónde bajó cuando se lo llevan el día 24 a este agraviado. No existe evidencia alguna, corroboración, información alguna, ni de la aclaración del testigo clave, ni de los efectivos policiales, ni de los familiares del agraviado. Otra evidencia, otra prueba que se actuó en juicio, señor magistrado, y que la fiscalía al minuto 43 con 29 segundos de su alegato final señala que, por ejemplo, actuó en el secuestro de mi patrocinado, dice, juntos con sus coprocesados en el hotel San Cayana, cosa que ni siquiera se introdució información, una foto, un RUC, y menos se ha sacado el reporte de pasajeros de ese hotel, porque señala que es un hotel, y por las leyes de turismo, señor magistrado, todos los hoteles tienen un reporte para dar por sentado, como siquiera posible, que mi patrocinado concurrió a ese lugar. Con el tal chino, Highlander, andón conquistante, señor magistrado, y menos se ha acreditado la función de bajar a levantar al agraviado. Y esto, señor magistrado, con la propia prueba actuada en juicio, que es los videos que se han visualizado y se han transcrito en las actas, con el acta de recorrido, señor magistrado, del Carguais por la urbanización La Rinconada, hasta que se pierden por el canal Mochica, señor magistrado. No hay evidencia de que mi patrocinado previamente haya subido al vehículo rojo, previamente haya tenido el chaleco que se le dice haber usado, previamente la recepción del arma, porque dice que bajan con arma larga, y la bajada al lavadero, menos en la huida. Recordemos, y la defensa fue enfática en señalar a los policías si las lunas eran polarizadas o no, y todos a duras penas y a regañadientas terminaron afirmando de que sí, que las lunas eran polarizadas y no se podía ver. Y respecto a la bajada para el levante, también no había información. La única información que trata la fiscalía de corroborar respecto a la presencia del agraviado en su Carguais es con una foto que supuestamente le envían el tal Johnson, el negociador del 1,5 millones por rescate, una foto del mes de mayo del 2022, cuando el señor se encontraba sentado en su lavadero con su camisa marrón a cuadros, pero no vinculan a mi patrocinado Willy Ronald Calderón Mercedes en la función que le imputan y que lo ha sostenido en el alegato final, contradictoriamente, señor magistrado, y la fiscalía se adelanta aquí a mencionar la defensa, el control que hacía la defensa respecto al reconocimiento fotográfico de los testigos claves. Se adelanta y dice que cuestiona, pese a que es un acto legal. Claro, nosotros no desconocemos que la ley en estas situaciones de investigación usen los reconocimientos fotográficos, pero los reconocimientos fotográficos proveniendo de una fuente de prueba dudosa como son los testigos claves, tienen que ser rigurosos y sobre todo señalar cómo es que obtuvieron el DNI, porque la única forma de acreditar o vincular o ingresar a sacar datos de la base de datos del RENIEC es con el DNI, no hay otro elemento. Entonces, por eso es que la defensa llegó a la conclusión y pudo demostrar que el DNI fue proporcionado por otras personas distintas al testigo clave reconocente. Y es por eso la preocupación de la fiscalía en adelantarse y decir de que la defensa ha cuestionado duramente las actas o el acto jurídico de reconocimiento fotográfico. Le preciso de que no desconocemos la existencia, es legal, pero lo que es ilegal y por lo menos dudoso es cómo se obtuvo el elemento de criterio, el criterio de búsqueda de la ficha RENIEC y la foto para poder mostrárselo al testigo clave. El testigo clave no lo dio, un tercero lo ha dado, y eso es lo que le preocupa a la fiscalía y no ha sido demostrado certeramente. Decía esto, señor magistrado, porque en la formalización, y eso también es otro punto de preocupación de la fiscalía, a mi patrocinado no se le imputa participar en una extorsión, no se le imputa que su función la desarrolló con la utilización de sticker, menos que haya empleado o que sea la persona que se encargaba de conservar los stickers de la banda Los Pulpos y de otras bandas, porque la fiscalía señala como elemento de prueba que corrobora su vinculación con los coprocesados y con el hecho que cuando van a su casa al allanamiento le encuentran, dice, diversos stickers, y mi patrocinado ha explicado
contundentemente a qué se debe la presencia de esos stickers. Y por el tipo y la facilidad en el manejo de los stickers y por la experiencia profesional y haber ganado varias tutelas, excluyendo pruebas, y para mejor muestra un botón, el caso de Francisco Miguel Cruzado Tapia, señor magistrado, en el que lo siembran un arma y logramos absolverlo y anular el caso, le han sembrado los stickers. Y así lo ha señalado mi patrocinado a raíz de que ya existía, por eso dije, la vinculación que hizo la Fiscalía respecto al secuestro de Negreiros cobra importancia y cobra la necesidad de valorar en ese sentido. Esos stickers fueron sembrados porque él ya estaba siendo vinculado al secuestro de Negreiros y efectivamente mi patrocinado también está esperando fecha de juicio para iniciar el proceso de absolución en el caso de Negreiros, como en este caso. Señor magistrado, entonces, esa es la explicación a los stickers. Luego, en las agendas, ha mencionado la Fiscalía de que le encuentran como contacto, como un tal Chava, en el número telefónico, en la agenda del tal Chofo, Ventura Asto. Pero, señor magistrado, si es que está cuestionado duramente la información brindada por el testigo clave, quien dice que mi patrocinado se encargaba de guardar los stickers, y stickers no se han empleado en este secuestro, porque materialmente pues es imposible emplear un sticker para ejecutar un secuestro, es impertinente, inconducente. Pero más allá de la impertinencia es la información falsa que da esta persona. Y la señora fiscal viene muy ligeramente a decir de que no se debe tomar como un acto de desconfianza en esa información, sino que en juicio ha venido a complementar la información. Ojo, señor magistrado, ojo, que la información de esta persona, de este testigo clave de por sí, es altamente sospechosa. Y por ese alto nivel de sospecha, es que se pide que en el momento de la declaración se respeten las leyes y sobre todo sea completa la información. Es imposible sostener como válido que la fiscalía diga que en juicio, después de cuántos años, él viene a complementar la información. Eso no es válido, porque en todo caso hubiera habido una ampliación de declaración ya dentro de la formalización y hubieran notificado a la defensa. Aceptar como válida esa información distinta a la inicial, porque lo primero señaló el testigo clave de que mi patrocinado se encontraba al cuidado. Ya no, en juicio dice que no se encontraba al cuidado, sino es la persona que bajó también con arma, con chaleco y participó en el levante. Y esto no es, señor magistrado, algo sencillo y simple. Aquí tiene que aplicar las reglas de compensación reconocidas por las normas internacionales, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que justamente frente a estos testigos, a estas informaciones queridas, en estas informaciones cuestionables, los jueces ordinarios tienen que meter mayor control. Y uno de los controles, señor magistrado, es ver en qué oportunidad se da esa información, después de 2 años, después de 3 años, y no en el acto mismo de su declaración. Agrega, señor magistrado, y la fiscalía es en estos 3 puntos que sustenta su acusación contra mi patrocinado, dice que no le puede dar crédito a su condición de empresario, disminuye, minimiza la información que mi patrocinado da como prueba en este juicio, se somete al contrainterrogatorio y simplemente dice, no le puedo dar crédito porque dice ser un empresario, pero lo real y concreto es que le encontraron los stickers y la explicación, y dice, no ha explicado de dónde vienen los stickers, pero ya le hemos hecho recordar qué es lo que ha dicho él sobre los stickers, y los stickers han sido sembrados porque el motivo que tenían era para vincularlo con mayor fuerza por la información que ellos tenían, y es una información que la fiscalía manejaba respecto al secuestro previo de abril del 2022 que ya se estaba gestando para el señor Marco Negreiros. Entonces, señor magistrado, con estas informaciones, con estas 3 o 4 pruebas que la fiscalía tiene, completamente dudosas, porque la más fuerte es la testigo clave, la declaración de las personas que fueron encontradas al momento de ubicar a la señora Nilda Arrascue y encontrar el cuerpo, señor magistrado, no son suficientes para poder vincular a mi patrocinado como autor o partícipe del delito de secuestro. No se ha acreditado cuando, por ejemplo, fue convocado. No se ha acreditado quién lo convocó. No se ha acreditado a través de qué medios fue convocado. No se ha acreditado, señor magistrado, cómo es que fue asignado y cómo es que vinculan el Chava con el nombre, más aún si este tipo de delitos, señor magistrado, son absolutamente clandestinos, parecidos a un tema de violación sexual, porque el nivel de información
y la participación tiene que quedar claramente establecida de manera privada. No se ha acreditado, señor magistrado, cómo es que llegó a ese hotel. No se ha acreditado con el cuaderno de pasajeros si entró o no entró a ese hotel. No hay vinculación entre mi patrocinado ni telefónica ni por mensajes entre sus coprocesados. Señalan únicamente que lo han encontrado un tal nombre de Chava en el teléfono de Ventura Asto, pero no es mi patrocinado, no hay evidencia de ese número, este nombre de mi patrocinado. Tampoco se ha acreditado cómo es que él fue incluido dentro de la camioneta roja, dónde subió, a qué hora subió, cómo es que recibió el chaleco, cómo es que recibió el arma, cómo es que se dirigió para poder ejecutar el levante. Y finalmente, señor magistrado, no se puede aplicar el acuerdo plenario 2 del 2005 al momento de valorar, porque esa valoración cae sobre testigos normales, no anormales o excepcionales como los testigos claves o colaboradores, que tienen su propia regulación. Y la regulación normativa exige que la declaración del testimonio, el testigo clave o los colaboradores tienen que ser completamente corroboradas. Y en este caso, señor magistrado, no existe corroboración. Por estas razones, solicitamos, señor magistrado, la absolución por duda razonable, por insuficiencia probatoria, del delito de secuestro en agravio de Manuel Rodríguez Cruzado, sostenido formalmente contra Willy Ronald Calderón Mercedes, y por lo tanto solicito que se le absuelva, ordenándose anular todas las medidas de restricción en su contra y se anulen sus antecedentes. Respecto, doctor, a Cruzado Tapia, Francisco Miguel, debo decir, señor magistrado, de que existiendo la totalidad de la actividad